Me llamo Milagros Monteleone Álvarez, tengo 17 años, soy de acá Corrientes Capital. Estoy estudiando psicología y escribí el libro El miedo. Mi primer contacto con la literatura fue desde muy chica, ya que desde ese entonces me gustaba mucho leer historias infantiles y a lo largo del tiempo fue cambiando mi gusto en la literatura. A día de hoy leo más literatura juvenil y empecé a escribir a los 14 años este libro, pero a los 7 años escribí una mini historia de la que me había olvidado en su momento. Un día estaba preguntándome yo, ¿pero de dónde salió esto de escribir un libro? En realidad nació de un chiste que estábamos haciendo con mi familia en la mesa de por qué no escribí sobre cierta cosa, pero yo decía no me parece, y bueno, dije, bueno, me gustaría escribir sobre ficción, y ahí empezó la idea de este libro, pero dije, pero ¿cómo salió esto si yo nunca escribí de esta manera? Y yo suelo guardar cosas importantes en un lugar, en una caja, por así decirse, y ahí encontré esta historia que había hecho en su momento en Word. Ese escrito que hice como a los 7 años no tiene que ver nada con esta novela, fue más sobre una historia infantil que tenía que ver más con Gatur. El libro se trata sobre dos hermanos mellizos, una chica y un chico de 16 años que empiezan a ir a un internado llamado Internado Belmont y allí empiezan a tener distintas vivencias. Es un libro sobre suspenso y romance y quise escribir en ficción porque no hay un límite, te deja escribir sobre lo que vos quieras. Deja volar tu imaginación. En cambio, si quiero escribir sobre algo verídico, no puedo estar escribiendo cosas que no sean fácticas. El escribir este libro me tardó más o menos 10 meses, desde abril hasta diciembre, y en este proceso tuve por suerte el apoyo de mi familia y de distintas personas allegadas, pero en sí las ideas y todo lo que tiene que ver con la escritura fue idea mía. Pero sí, después de haber escrito el libro con la corrección y demás temas afines a esta literatura, tuve gente que me ayudó como Abelino Núñez y Alejandro Mauriño. La verdad nunca hice un taller de escritura, me guié más en los libros que fui leyendo a lo largo de mi vida, el modelo en el que estaban escritos y cómo tenían un inicio, un nudo y un desenlace, y de esa forma me fui guiando a poco. No sé si hay uno en sí que me había inspirado para la historia, para lo que es la trama, pero que tomé como referencia para escribir un libro que me gustaba mucho en ese momento, era La selección de Kiera Cass. La tapa la diseñó un familiar mío de Buenos Aires, Junín, llamada Genoveva Castelar, y cómo fue publicarlo fue, bueno, gracias a estas dos personas que ya nombré anteriormente. Me ayudaron en lo que es la corrección y también en la publicación, y también gracias a el gobierno de Corrientes. Cuando le comenté a mi familia que quería empezar a escribir un libro, ellos se pusieron contentos y me apoyaron desde cero, y de a poco iban siguiendo lo que iba haciendo, en el sentido de que yo les comentaba, ya hice 2 capítulos, o estoy a punto de terminar, o estoy avanzando en tal forma. Mi familia en un principio sabía lo que se trataba, no con spoilers, pero sí pudieron leer antes de que salga publicada la novela. A pesar de que estaba en pandemia en este momento de mi vida,
Sí, muchos de mis amigos de la secundaria, los más allegados, sabían que tenía esta idea de hacer un libro y también me apoyaron, por suerte. Pero después, con lo que fue la publicación, mis compañeros de clase se enteraron sobre esto. A pesar de que estoy estudiando psicología en este momento, me gustaría seguir dedicándome a esto. Es más, tengo algunas ideas para otros libros, pero por el momento estoy muy ocupada con lo que es la facultad. Tener mi libro impreso por primera vez a la mano fue muy emocionante, casi lloro, fue un sueño cumplido y fue un sueño vívido. Fue muy impactante, fue como decir, bueno, lo logré. ¿Por qué elegí el nombre del miedo? Para mí es un sentimiento muy fuerte, por así decirse, y porque tiene que ver con todo lo que es el suspenso. El suspenso por ahí te mantiene intrigado, por ahí te mantiene enganchado, y también es un sentimiento que pasan por muchos momentos los protagonistas. Bueno, ahora voy a leerles 2 partes de este libro. Una es un comentario de Alejandro Mauriño que, bueno, yo le agradecí mucho todo esto, cómo me guió en todo este tema de la literatura, y bueno, el libro también está dedicado a él. Y bueno, este es el comentario. Bella es Milagros, no es fácil escribir. El que lo intenta lo sabe. El que acomete la empresa puede ser culto, haber cursado la carrera de letras y hasta editado alguna obra en cualquiera de los géneros que la literatura nos regala. Pero escribir y hacerlo bien es el resultado de la voluntad, el trabajo cotidiano, la observación, la abundante lectura y generalmente el tiempo. Pero hay excepciones, hermosas y hallables excepciones, así como Mozart componía a los 6 años de edad, así como Capablanca jugaba magistralmente al ajedrez a los 5, así como Borges publicaba y traducía a los 10, suelen aparecer niños y adolescentes que nos sorprenden, alegran la vida con su precocidad. Milagros M. Álvarez, escritora en su casi infantil etapa personal de complejidades y descubrimientos, de confusiones y sorpresas, ha producido esta atractiva novela plena de ensueños, amores juveniles y aventuras galantes, pero de un final dramático y terrible entre sus 14 y 15 años de edad. Su título lo dice en gran medida, el miedo, y el lector será conducido conforme avance en su lectura desde una plácida y divertida estudiantina, protagonizada por 2 hermanos mellizos y sus amigos, hasta un planteo psicologista en donde el crimen y la muerte estampan de horror el final inesperado. Muy joven y bella es Milagros, la adolescente autora responsable de esta obra, y tiene, a mi entender, enormes condiciones y herramientas literarias para seguir creciendo a partir de esta ópera prima. Es también simpática, creativa, osada, pero casi siniestra, en la creativa trama de personajes de su propia edad que, de agradables y divertidos, llegan a transformarse en crueles, injustos y perversos. Gratifíquese el lector con estas páginas y felicítese corrientes de tener una inesperada escritora como Milagros. Alejandro Mauriño, escritor. Bueno, ahora les voy a leer el prólogo que es escrito por mí. Esta es la historia de cómo llegamos aquí, cómo 2 hermanos mellizos terminaron en el internado Belmont, y al cruzar esa puerta, Alexa y Lance Hunter no se esperarían que su vida diera un cambio drástico, marcando un antes y un después. ¿Nunca se pusieron a pensar qué hubiera pasado si no conocían a cierta persona? Bueno, eso es algo que yo me pregunto a menudo. ¿Cómo sería nuestro presente si no hubiéramos conocido a esa persona responsable de nuestra dicha? Obviamente, cuando dices un hola, no sabrás lo que se desencadenará a partir de ahí. Es como un salto de fe o confianza, ya que no sabes si entras a la boca del lobo o solo estás con alguien inofensivo. Tal vez si no nos hubiéramos acercado, todo hubiera acabado distinto, muy distinto. Sin embargo, lamentablemente no fue así. Te invito a conocer mi historia, perdón, nuestra historia, pero solo recuerda, sé cuidadoso a quien saludas, ya que un simple saludo puede ser el comienzo de una pesadilla. Por último, no confíes en nadie. Y bueno, ahora hay un salto de escena. Se oyeron 2 disparos, todo se detuvo, temía que fuera verdad, salí afuera y ahí estaba. Sin creérmelo, corrí hacia su cuerpo. No podía ser cierto, no podía abandonarme, no podía dejarme. La sangre salía apresuradamente de su estómago
y pecho. Escuché cómo tosió saliendo su boca ese líquido carmesí. Le pedí a gritos que me mirara, gritaba su nombre al borde de la separación y las lágrimas caían de mis ojos.